Continuando con las actividades previstas, vamos a dar paso, a la conferencia del doctor Hugo Casanova, ya lo hemos presentado, coordinador de transformación institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos ha acompañado durante toda esta semana y particularmente hoy nos va a exponer sobre el proceso de transformación justamente institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una experiencia que realmente nos interesa conocer e intercambiar con el doctor Hugo Casanova. Así que lo dejamos a él. Muchas gracias, Tommy. Muchas gracias a los organizadores, a las autoridades de la UDELAR y muchas gracias a quienes se han dirigido aquí al auditorio. Tuvimos el café y esto nos ha trastocado un poco los ánimos, pero bueno, quisiera dar inicio a esta presentación que, como les hemos adelantado desde el día de ayer, se centra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a poner esto así para que no pierda al auditorio de calidad que hoy está aquí. La UNAM se encuentra en un proceso de transformación a partir de la llegada de un nuevo rectorado. Y estamos porque me ha encargado coordinar la tarea de la reforma institucional. Estamos pensando en generar un proceso que vaya adelante en los meses que vienen. He preparado una presentación que voy a buscar leer, porque el riesgo de ir por mi lado sería irme por las ramas y no decir exactamente lo que quiero decir. Y me he preparado para esta sesión de la siguiente manera. Pensar la universidad del siglo XXI es una tarea de creciente complejidad. Las múltiples interacciones de las instituciones universitarias frente a su entorno suponen un ejercicio reflexivo tanto en el plano de su taxonomía como en el de su análisis y entendimiento. En una época de transiciones como la actual, los escenarios político, económico y social, en sus dimensiones macro y micro, están profundamente relacionados con el avance del conocimiento y con las dinámicas que subyacen en los diversos campos y subcampos disciplinarios. Así, las instituciones promotoras del saber se ven exigidas a promover las adecuaciones que demanda un entorno cambiante y lleno de retos. Es el caso de la inteligencia artificial, que si bien nos plantea problemas éticos y hasta de originalidad, constituye una herramienta que ha permitido logros en el conocimiento, sobre todo por su oportunidad, rapidez y capacidad de integración de información diversa. En el caso de México, y muy probablemente en la mayoría de los países del contexto latinoamericano, se viven serios desafíos que ejercen fuertes presiones hacia las universidades. En lo político, las décadas recientes han traído a nuestros países una sucesión de alternancias que no han sido suficientes para alcanzar sistemas robustos y consolidados. Pese a estas alternancias, no tenemos una claridad en que el futuro político ya está bien definido, bien amarrado, sino que hay muchos cabos sueltos. En lo económico, las primeras décadas del siglo XXI se han caracterizado por la inestabilidad y por un muy discreto crecimiento a nivel mundial. La epidemia de los primeros años de esta década
puso de relieve las enormes desigualdades regionales y nacionales. Y en el caso de América Latina, hizo aún más visibles las asimetrías entre las clases acomodadas ante aquellas carentes de lo más indispensable. Ello nos lleva a la dimensión social, que es en la región latinoamericana un tema crucial. Las asimetrías sociales son acaso la problemática más visible en México, y se da el caso que pese a ser la economía número 12 del mundo, los niveles de pobreza para 2024 alcanzan, según instancias oficiales, al 35% de su población. Y esto en sus diversas graduaciones. La pobreza tiene diferentes escalones. Y les puedo decir, ese dato no lo traje ahora, que la mayoría que las personas que tienen una condición de no vulnerabilidad social, los que han superado, están en el orden del 30% en México. El 70% tiene alguna carencia social. A veces es de trabajo, a veces es de vivienda, en la mayor parte de los casos es en salud y educación. O sea, tenemos un sistema sanitario insuficiente y un problema y una situación educativa también precaria. Claro, cuando uno esto lo valora a la luz del lugar 12 en las economías mundiales, se da cuenta que algo malo está pasando. Y que ayer lo hablábamos en la mesa más corta, ejemplifica el problema de las asimetrías y de las desigualdades sociales en América Latina. Y alguien decía que siendo una región que no es tan pobre como las africanas, tiene asimetrías aún mayores. La intersección entre los factores descritos se expresa en una serie de problemas que hoy se vuelven más visibles. Una migración por motivos económicos y políticos que afecta hoy en diversa medida a prácticamente todo el continente. O sea, los países que no expulsan, reciben, ¿no? Entonces, el problema migratorio se vuelve un problema social complejo y que tiene en la educación y en la educación superior un correlato específico. El cambio climático acentúa los efectos negativos de los huracanes, entre otros casos, entre otros problemas. Las inundaciones y las sequías y una progresiva carencia de agua que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y este es el problema de la sostenibilidad que hoy por hoy se está haciendo presente y que la mayoría de las universidades está tomando. De hecho, en el caso de la UNAM, ya lo veremos, hay un programa específico que tiene que ver con la sostenibilidad. En términos educativos resulta difícil aventurar un diagnóstico integral. Sin embargo, la emergencia sanitaria de los primeros años de la década, combinada con problemas estructurales tales como es que esta gráfica quedó en blanco por alguna razón, combinada con problemas estructurales como la insuficiente cobertura y una calidad educativa en la que solo estrechos sectores sociales alcanzan criterios de exigencia, dan como resultado un escenario deficitario en el que las universidades están llamadas a encabezar una profunda renovación de su misión y alcances frente al todo social. Y esto quiere decir que la educación es un factor también repartido de manera desigual. Y sobre todo, no en términos de atención absoluta, sino en términos cualitativos. También hace un rato, en el café, comentábamos con el profesor
de Ecuador, cómo el problema de calidad se estaba haciendo manifiesto en los sistemas educativos. Y no quiere decir que todos en América Latina tenemos una educación mala, sino quiere decir nuevamente que es desigual. Tenemos una educación de alta exigencia para las élites, tenemos en las universidades gente muy brillante, gente que después va al extranjero a hacer posgrados en el MIT, en Harvard, en España, en Inglaterra, y que se defiende muy bien. Y tenemos gente que no habla de corrido en su propia lengua. O sea, ayer también hablábamos en el camino de regreso al hotel de la posesión de la lengua inglesa, o eran unos brasileños y hablaban de su posesión del castellano. Y comentábamos de manera sintética que ya era ganancia con hablar de manera correcta la lengua que nos toca. Ya hablar en castellano de una manera correcta es un reto en mi país. No me atrevo a decir que este es un fenómeno en Latinoamérica, pero muy probablemente se encuentra asociado al tema de las asimetrías. Ya Bourdieu en Francia estableció hace unas cuantas décadas las condiciones en las cuales se adquiere el capital cultural y que esto diferencia los resultados educativos, ¿no? La adquisición de capitales culturales es una cuestión crucial y hoy vigente en América Latina, ¿no? Cómo podemos igualar, cómo podemos nivelar las precariedades en términos de capital cultural. Esa sería una cuestión. Y me atrevo a adelantar una idea que siempre tengo. La tarea principal de la universidad pública, de la educación pública, es poner el piso parejo para todos y para todas. Y eso quiero decirles que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo aún con las mejores voluntades en México, ¿no? Dejo la pregunta para sus propios países y sus entornos inmediatos. Las universidades en esta perspectiva están llamadas a encabezar una profunda renovación de su misión y alcances frente al todo social. O sea, es una pregunta básica. ¿Está la universidad logrando ofrecer una respuesta exitosa a las condiciones de desigualdad de nuestra América Latina, de nuestros países diversos? Creo que tenemos, el camino está lleno de buenas intenciones. No tenemos políticos que digan lo contrario, ¿no? Aún los políticos más radicales ofrecerán que las cosas serán algún día mejor. Hablo de los vecinos de ustedes. Y la propuesta es esa que dice el presidente Milei. Todo, ya verán ustedes que todo se compone. Y el camino, esta declaración de trascender las insuficiencias, pues se ve frenada por una realidad que se impone, ¿no? Y decía yo que el papel de las universidades se vuelve muy importante, y quisiera aquí decir algo que ayer comentaba, que la salida de la crisis sanitaria de los inicios de esta década, la solución, la salida al problema del COVID, solamente fue posible merced al conocimiento y a sus instituciones promotoras, a las universidades y centros de investigación. Hicimos en algún punto, yo dirigía entonces el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, y estábamos pensando de qué manera podía la UNAM sumarse a este esfuerzo. Y dijimos, bueno, lo que nos toca es pensar la educación. Así que en un plazo muy corto logramos publicar un libro
donde participamos unas 30 o 40 plumas de mi instituto, haciendo un análisis obviamente muy preliminar de lo que estaba pasando. Pero nos dimos cuenta que el ámbito de la salud, el ámbito de investigación en salud, pues se colocó de inmediato a la vanguardia. Los médicos, los biólogos, en fin, diferentes actores, los sociólogos haciendo trabajos demográficos, y los educadores, los investigadores de la educación, también pusimos nuestros esfuerzos para pensar qué es lo que estaba sucediendo. Y en este sentido es que las universidades se convirtieron en espacios muy importantes. Y seguramente ustedes lo recordarán, no solamente las universidades gigantes, nuevamente no solamente Harvard tenía un centro de atención al problema del COVID, las universidades más modestas del mundo tenían en sus páginas una pestaña que aludía al tratamiento de los problemas del COVID. En términos muy generales, les puedo decir que la educación superior sigue constituyendo un nivel con enormes retos. Y si bien en la región la tasa bruta de matrícula está por encima del 40%, esto no es constante en América Latina. Hay economías menos sólidas en las que las cifras se sitúan por debajo de este porcentaje. Sin embargo, la tercera década del siglo XXI, esta década, se ha caracterizado por una problemática que se ha vuelto cada vez más visible y es la referida a la calidad sustantiva de la educación superior. Nuevamente, la educación universitaria no opera de manera consistente en las diferentes instituciones, pero inclusive a su interior. En una institución se viven procesos también paradójicos. Mientras unas facultades, mientras unos campos del conocimiento tienen altos niveles de desempeño, otros sobreviven. Y esto me parece que es algo que es muy importante para la gestión. Cómo también lograr mayor homogeneidad en la calidad que ofrecen nuestras instituciones, ¿no? En otros trabajos hemos dicho que esto es prácticamente imposible porque las instituciones, las carreras, el saber no opera de una manera 100% previsible. Hay muchos factores que hacen que un mismo grupo de la escuela, quienes damos clase en el pregrado, en las licenciaturas, podemos constatar que un grupo opera de una manera frente a un dispositivo formal, frente a un maestro o maestra, y operan de otra manera frente a otro maestro. O sea, si eso ocurre en un mismo grupo, imagínense ustedes entre carreras, entre facultades, o entre instituciones de un mismo país, ¿no? Una condición que tenemos en México es que el desempeño de las instituciones educativas es muy variable. Tenemos un sistema complejo en el que más o menos el 30% de la educación está ofrecido por instituciones privadas y el otro 70% por instituciones públicas. Y del privado quiero hacer solo una nota muy breve. El privado opera bajo condiciones también de gran asimetría. Tenemos 5 o 6 universidades de élite. Aquí en algún momento se ha hablado del TEC, el profesor nos habló del TEC, es una escuela de alta exigencia. El ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, las universidades Iberoamericana, que es de los jesuitas, La Salle, que es de los lasallistas, y que operan bajo ciertas condiciones de rigor. Y el resto son como 2,000, son un páramo en términos de calidad educativa. Son negocios pequeños, medianos y grandes, algunos transnacionales,
tenemos ya universidades de los Estados Unidos que han puesto campus en la Ciudad de México y que operan bajo una dosis de precariedad en términos de calidad pasmosa. Y como el sistema público no tiene un acceso irrestricto, el sistema público es muy selectivo, tenemos que nuevamente los hijos de clases populares tienen y que tienen capitales culturales, digamos, precarios, tienen que irse a acaban yéndose a esas escuelas que tienen una calidad pues muy discutible y que pagan altas tasas de matriculación, ¿no? Esa realidad la tenemos y ahí es, si me permiten la idea, el mercado el que está marcando el acceso. El neoliberalismo de los 80s abrió la puerta a una gran cantidad de empresarios de la educación que trabajaron bajo muy precarios niveles de exigencia y que ofrecieron estudios universitarios al mejor postor. Esto me parece que ha sucedido en Chile y me parece que en Brasil también podría presentarse en algunos casos, ¿no? Que hay instituciones de exigencia muy cuestionable, que no ofrecen los mismos. Sin embargo, sí hay instituciones de alta exigencia en estos países, ¿no? En el país que conozco es México y tenemos universidades de alto desempeño donde van los hijos de las clases más acomodadas y que tienen generalmente un capital cultural potente, son los que hablan inglés y francés desde pequeños y los que van por el mundo a hacer posgrados y que se dedican a la carrera académica, ¿no? Y está muy marcado el origen social de nuestro profesorado y de nuestros investigadores de alto nivel, está muy marcado por su procedencia socioeconómica. Bueno, digamos que sería una mirada muy panorámica de los problemas que yo veo. Naturalmente, cada quien tiene sus propios matices y probablemente otras personas de México verían una problemática con el acento en otros lugares, sobre todo en términos de calidad. La calidad me parece que es algo en lo que coincidimos. Yo agrego el tema de la cantidad, porque me parece muy relevante. El problema de la educación hoy en México es insuficiente de manera definitiva. Nuestra tasa de cobertura de educación superior está en el promedio de América Latina, del 40%, pero les quiero decir que nos preocupa muchísimo dónde está el 60% de los jóvenes que no van a la universidad, que es otra manera de verlo, ¿no? El problema. Y es algo que a la presidenta Sheinbaum le preocupa mucho y a los estudiosos, porque ese 60%, 6 de cada 10 mexicanos, no va a ninguna forma de educación superior. Y la pregunta es, ¿y dónde están esos 6 mexicanos de cada 10? Miren ustedes, están en los mercados subterráneos vendiendo cosas en la calle, que a algunos se les hace simpático, pero me parece que tiene un poco de romantizar la pobreza. Y luego hay otro porcentaje importante que está en los Estados Unidos, que son migrantes. México está recibiendo muchos migrantes de América Latina, pero está sacando los mismos de siempre. Tenemos alrededor de 20, 30 millones de mexicanos en los Estados Unidos. O sea, es una barbaridad. ¿Y cuál es el tercer lugar donde están? ¿Qué es el más delicado? Están en la delincuencia. Hoy los jóvenes mexicanos, esos que no van a la universidad, que no tienen oportunidades educativas, están siendo reclutados por los cárteles de la delincuencia. Y esta es una realidad que, así como yo les cuento el tema lindo de la universidad y sus equipos de fútbol, soccer y americano,
Me siento en la obligación de plantear las dos caras de la moneda que son dramáticas y la necesidad de posicionarse en términos políticos para atender esa problemática. O sea, no podemos ser omisos, desde mi punto de vista, a una problemática tremenda como esta. Y muchas veces digo, bueno, ¿y la universidad lo puede resolver esta problemática social? ¿Puede contender con la violencia? No, de ninguna manera. Eso no le toca a la universidad. No puede contender con la violencia. ¿La puede ignorar? Claro que no. No podemos ignorar un problema de violencia y de delincuencia que se nos está viniendo encima. Y del que somos exportadores también, porque hoy los cárteles mexicanos están en todo el mundo y están haciendo sinergia con otras fuerzas delincuenciales. Y eso me parece que son temas que tenemos que pensar en la universidad y volverlos positivos de alguna manera, ¿no? Ya verán de qué forma se está pensando en la UNAM. Me meteré al tema que me trajo aquí ahora, después de esta larga digresión. No intentaremos, obviamente, un detallado marco histórico. Sin embargo, me parece relevante compartir con ustedes algunos antecedentes del gobierno de la UNAM. Las estructuras de dirección de la UNAM surgieron, las actuales, surgieron a mediados de los años 40. Se sustentaron en dos dimensiones, una normativa, definida a partir de una ley orgánica, que este año va a cumplir 80 años de haber sido promulgada y que no se ha modificado en 80 años. Ahora digo un poco más. Y otra dimensión que es la de las reglas no escritas, que abarca una variedad de prácticas mayormente implícitas relacionadas con el poder. Es significativo destacar que el gobierno de la UNAM se ha conformado de acuerdo con su normatividad, pero también a partir de prácticas y ritos que han caracterizado a lo largo de la historia reciente el ejercicio del poder. Estas reglas abarcan un amplio rango de factores y procesos que van desde la singular conformación de la élite política universitaria y la búsqueda de equilibrios entre los gremios profesionales y académicos de la institución, hasta las muy variadas negociaciones y operaciones con las que se instrumentan las decisiones desde la cúpula institucional. Bajo tal escenario, resulta imposible omitir el vínculo que se instituyó durante el siglo XX entre la UNAM y los sucesivos gobiernos encabezados por el partido hegemónico en México, que era el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, de quien decía Vargas Llosa, que bueno, Vargas Llosa es una persona conocida por sus aportes a la literatura y cuestionada por sus planteamientos políticos, pero que decía que México era la dictadura perfecta, porque decía, el poder se ejerce de una manera unívoca y nadie protesta, porque no están los militares ahí de manera visible, sino era una dictadura light, podríamos decir, con el lenguaje de los tiempos más recientes, ¿no? Cualquier intento de análisis sobre las formas y las prácticas del gobierno de la UNAM ha de poner especial atención en sus bases normativas, las cuales parten de esta ley orgánica que les comento que cumplirá 8 décadas. Este ordenamiento, planteado para un universo de poco más de 20,000 estudiantes y alrededor de 3,500 profesores en 1944-45, constituye el fundamento legal de una institución que hoy atiende a 400,000 estudiantes y que cuenta con alrededor de 50,000 académicos. Es decir, tenemos las mismas reglas, básicamente, las mismas estructuras para una institución tremendamente más pequeña.
Con todo, las diferencias más importantes no están en la dimensión cuantitativa, sino en los rasgos cualitativos. Los retos del presente son profundamente diferentes y las decisiones se complejizan de manera exponencial. Sin embargo, es posible sostener que las estructuras del gobierno universitario se han mantenido constantes a lo largo de 80 años y que probablemente por ello se han visto desbordados en diferentes momentos por las cambiantes condiciones institucionales. Y esto quiere decir que en determinados momentos hemos tenido crisis que han tirado rectores y que han generado cierres de la institución que la han puesto en riesgo. Ahí se cuenta una historia del presidente Zedillo en la que decían que viajaba en un avión, y me lo contó una persona que estaba muy cerca de Zedillo en su momento, y decía que iban en un avión y le preguntaron en un momento dado, ¿qué hacemos con la UNAM? La UNAM tenía una huelga que se extendía por 8 meses ya, se alcanzaron 10 meses de huelga, los estudiantes tenían totalmente cerrado. Y el presidente habría contestado, por la UNAM no se preocupen, no hay que hacer nada. Pero señor presidente, no es posible, tiene usted que hacer algo. No, eso solito va a acabar podrido, se va a caer, no tiene importancia. Claro, los intentos de contender con el problema de la UNAM han llegado a este extremo, ¿no? De pensar que la institución se extinga sola, ¿no? Sin embargo, es posible sostener, es significativo resaltar cómo principalmente en los conflictos universitarios de 86, 87 y 99, 2000, surgieron nuevas agrupaciones de estudiantes, de académicos, que vinieron a ratificar las limitaciones de los órganos colegiados vigentes. Cada vez que se creaba un órgano intermedio con un nombre diferente, lo que nos estaba marcando, esto lo sostuve cuando yo fui parte del Consejo Universitario, lo que nos estaba marcando era la insuficiencia de los órganos colegiados. Cada vez que se crea una nueva instancia, a menos que esté bien definida el sentido de las instancias y que sean provisionales, pero cada vez se hacía patente que el órgano regular no estaba funcionando. Aunque ha de considerarse que algunas de estas agrupaciones no llegaron a rebasar el nivel del membrete, también es necesario señalar que su ascenso solo fue posible en el marco de la pérdida de vigencia de las instancias tradicionales. En dichos conflictos se hizo patente una vez más que el hecho de que una decisión hubiera sido aprobada por un órgano colegiado no significaba de manera forzosa que contara con el consenso necesario. Y eso es algo que nos ocurre con alguna frecuencia en las instituciones universitarias de México. Puede pasar por el órgano colegiado y no tiene consensos, ¿no? O tiene consensos insuficientes. Así, en momentos extremos se ha podido comprobar que una propuesta puede ser aprobada y al mismo tiempo carecer del respaldo de la comunidad universitaria. En cuanto a la estructura formal del gobierno de la UNAM, resulta necesario destacar los crecientes cuestionamientos en torno a temas fundamentales como las formas de designación de las autoridades unipersonales, sin exceptuar la del propio rector, la composición y formas de designación de los órganos colegiados, así como sus principios de representatividad, la redistribución de atribuciones decisorias y el equilibrio entre figuras unipersonales y órganos colegiados, el establecimiento de derechos y obligaciones de autoridades y órganos colegiados y la rendición de cuentas de los funcionarios universitarios, entre otros. Todo ello pone de manifiesto el problema de la gobernabilidad universitaria, entendida como la capacidad para responder de una manera eficiente, legítima y con la participación de la comunidad en la construcción
e implantación de las decisiones. Fíjense que hice este Power en una Macintosh y se ve que por alguna razón están como empalmadas, así que perdonen ustedes esta cuestión. En la Mac se veía bien. A lo largo de las décadas referidas, la variedad de conflictos y manifestaciones de resistencia en la UNAM ha hecho patente que la capacidad de gobernar de los sucesivos equipos rectorales se ha visto mermada y que sus márgenes de acción han sido reiteradamente cuestionados. En el mismo sentido, la gobernabilidad se ha visto desprovista de sus atributos sustantivos de conducción legítima y eficiente para conducirse con la simple ausencia de conflictos institucionales. Y este es un tema que tenemos muy presente en México, porque distorsionándose los fines de la conducción institucional, se llega a considerar al mantenimiento del orden como el parámetro más importante para valorar las potencialidades y el desempeño de quienes ejercen los diversos órdenes del gobierno universitario. Esto es muy delicado porque en lugar de que se valore el ejercicio del gobierno como una conducción de innovaciones o de mejora de la vida académica, con simplemente tener la casa en paz, pasa la persona en cuestión, la autoridad, pasa por ser un buen director. Con que no le armen un lío, con que no le cierren, ya se es buen director o rector. Y esto es algo que, digamos, que habría que pensar un par de veces, ¿no? Es muy importante la paz social, naturalmente, ¿no? Es muy importante que un gestor sepa tener la casa en paz. Pero cuando ese es el único factor que se le toma en cuenta, algo está pasando raro, ¿no? Y eso, pues lo tenemos identificado en esto. Sin el ánimo de concluir un tema de suyo difícil, es imposible dejar de señalar que a lo largo de estos años han existido en el ángulo de las decisiones universitarias mecanismos modernos al lado de procedimientos ya inadecuados. Tal rasgo propio de los procesos de transición institucional se manifiestan en el ámbito universitario mostrando la incorporación de formas de discusión respetuosa y transparente de las diferencias, pero al mismo tiempo dando cabida a fórmulas donde la discrecionalidad y la simulación en temas de política institucional siguen operando para resolver o para atender los problemas. Pese a lo anterior, sería imposible sostener que la institución ha vivido durante las décadas recientes un estado de crisis permanente. No es así. Hay una forma muy sutil de ejercicio del poder en México que permite que los conflictos no broten hasta la superficie, sino que estén por ahí, aún sin ser resueltos. Diversas políticas en esa línea, diversas políticas han logrado ser incorporadas a la vida universitaria y debe ser aceptado que después de los momentos de crisis sobrevinieron periodos de calma y estabilidad en los que se recuperó una y otra vez la normalidad universitaria. Este hecho confirma la complejidad de la institución y ratifica la necesidad de emprender valoraciones académicas que permitan conocer con mayor certeza las especificidades institucionales. Así, uno de los temas recurrentes para pensar las instituciones es el cambio. De hecho, y ayer lo decíamos, se habla de una tensión permanente entre la tradición y el cambio como una de las características inherentes a dicha institución. Aunque hay voces que se empeñan en afirmar lo contrario, la historia institucional nos muestra que a lo largo del siglo XX y durante las 2 décadas recientes, la Universidad Nacional experimentó profundas transformaciones que la redefinieron una y otra vez, tanto a su interior como en el entorno. ¿Cuánto sabemos de ello? ¿Es posible transformar hoy a la UNAM? ¿Es necesario hacerlo?
No intentaré ofrecer posiciones últimas, ni entrar en detalles en torno a la rica historia institucional. Baste referir algunas de las propuestas de reforma después del movimiento de 68. El 68 es un parteaguas en la vida política de México y en la universidad. Algunas de estas propuestas lograron implantarse y generar transformaciones efectivas. Otras lograron un éxito parcial y avances relativos, mientras que otras quedaron como propuestas que no se concretaron. Las menos generaron conflictos no deseados. La de Pablo González Casanova, esta sí quedó bien, con un profundo sentido democratizador y que incluía una reforma académica y de gobierno. González Casanova es un sociólogo, muerto el año pasado, que ha sido una especie de prócer de la democracia en México. Su obra más importante se llama así, La democracia en México, y fue nuestro rector por 2 años. Su creación fue el Colegio de Ciencias y Humanidades, un bachillerato alternativo, las escuelas de estudios profesionales, unas licenciaturas que no fueron diseñadas conforme a los esquemas tradicionales, y el sistema de universidad abierta, el 72 es el sistema de América Latina y de Iberoamérica, porque en España no había en ese momento universidades abiertas. La UNED, la de educación a distancia, es muy posterior, y la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, es de los 90. El caso es que esta reforma fue muy importante, aunque inconclusa. González Casanova es echado de la universidad 20 meses después de haber tomado posesión. Sale por una conflictiva muy importante con la derecha y con grupos de izquierda radical, paradójicamente. Y el propio don Pablo decía que había habido una fatal coincidencia entre los grupos de extrema derecha e izquierda, los que no se podía hacer nada. Él estuvo muy cerca del gobierno de Salvador Allende. Hablé en algún punto con él y le preguntaba yo cómo había logrado sobrevivir a un mundo tan poco hospitalario con las personas de izquierda de los 70. Y González Casanova me decía, yo no les hacía caso. Dice, y el presidente Salvador Allende me distinguía con su amistad y yo no iba a desaprovechar. Claro, también era amigo de los cubanos, y después el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional lo nombró comandante honorario. En fin, una personalidad atípica para este país, para México, porque los 70s es una década de una gran complejidad en México. Es una década en que la efervescencia social, los ecos de la Revolución Cubana, del propio gobierno de la Unidad Popular, son asumidos por una parte de los universitarios, y el rector estaba muy entusiasmado con esa lógica, y acaban tirándolo, ¿no? O sea, acaban derrotando su propuesta, que en términos académicos fue muy interesante, ¿no? Los siguientes años, bueno, no les contaré más. El siguiente rector fue Guillermo Soberón, que redefinió la propuesta del rector anterior. Modernizaría a la institución bajo un modelo sistémico de control político y administrativo, fortaleciendo la investigación y la difusión de la cultura. Soberón fue un modernizador conservador, digamos. Tomó decisiones mucho más cercanas al funcionalismo político, y hizo una articulación con el gobierno nacional que para muchos universitarios representó una suerte de traición a los ideales del rector anterior. Metió a la policía todas las veces que hizo falta a la universidad
paró la problemática con base en la represión y fue una gestión muy política en la que echó mano de la administración como un elemento crucial, un elemento en el que eludía la parte política. Y por eso ayer valoraba yo mucho el tema del documento de la institucional de la UDELAR, porque no solamente no elude el problema político, sino lo hace suyo, hace suya una visión política. Soberón, conforme a las más rancias tradiciones de la derecha, le quitó lo político a la universidad y decía, no, lo político no cabe en la universidad. De hecho, hubo una suerte de eslogan o un posicionamiento muy claro, que tenía ecos con el franquismo. Decía Francisco Franco, el dictador, hagan como yo, que no me meto en política. Para Franco, el ejercicio del poder era técnico. Y era una mentira flagrante. Obviamente su posición era profundamente política. Y bueno, Soberón juega eso. Soberón juega, no, a mí la política no me interesa. Por favor, saquen las manos de los políticos de la universidad, no tienen nada que hacer. Y él, por supuesto, ostentaba el monopolio de la política, porque los rectores de la UNAM, que estaban muy asociados al PRI, hacían política todo el tiempo. Él, de hecho, después de ser rector, fue coordinador nacional de los servicios de salud y fue secretario de Estado de Salud y fue presidenciable por el partido oficial. Hemos tenido varios rectores que formaban parte del partido oficial y que de ahí iban directamente al ejercicio del poder. No es el único rector que ha sido candidato a la presidencia de México. Eso también es la UNAM, eso me parece. Después de lo del video, que es una imagen idílica, pues esta otra parte. Bueno, Octavio Rivero fue otro rector, ya no entraré en tantos detalles, lo que pasa, estos dos rectores fueron paradigmáticos. Y la estructura definida por Soberón, él fue rector entre 73 y 80, es una estructura que heredamos hasta el momento. Después de ese momento, la universidad no ha vuelto a ser reformada. En ese momento se redefinieron los subsistemas, hubo una concepción sistémica, vinieron expertos de los Estados Unidos, ya no me acuerdo, había algún nombre famoso de esos hombres sistémicos que asesoraron a la universidad y la reestructuraron en términos organizativos de una manera muy interesante y exitosa en su momento, y tan exitosa políticamente que es lo que hasta hoy prevalece. Vinieron más rectores y más crisis. Octavio Rivero, Jorge Carpizo, Sarucán, Barnés, Juan Ramón de la Fuente, José Narro y Enrique Graue, quienes tuvieron diferentes propuestas, ¿no? Barnés salió también con una crisis muy fuerte, fue un rector que buscó hacer una reforma cobrando cuotas de matrícula a la universidad. Los estudiantes no lo permitieron, es la huelga más larga, es la huelga la que Zedillo decía que dejaran que se pudriera todo. Juan Ramón de la Fuente recoge la universidad y salva de alguna manera. Él tiene una propuesta muy interesante, muy cosmética desde mi punto de vista a toro pasado, pero hoy es el flamante ministro de Exteriores de la nueva presidenta. Es un tipo que ha logrado. ¿Y qué es otro rasgo de la Universidad Nacional? La universidad se ha mantenido nutriendo a la vida política nacional. Es el gran semillero, ¿no? Hay autores como Roderick K. Camp, un politólogo estadounidense que escribe sobre élites políticas y dice: la condición para ser político en México es haber estudiado en la UNAM. Bueno, Narro, que está en medio, también fue precandidato a la presidencia,
miembro destacado del Partido Revolucionario Institucional. Él anda todavía por ahí y ejerce una influencia grande. Graue y el actual rector, Leonardo Lomelí. ¿Qué es lo que plantea Lomelí? Tiene 7 ejes que los tienen a la vista: universidad incluyente y al servicio de la nación, impulso a la carrera académica, fortalecimiento y renovación de la docencia, consolidación y apoyo a la investigación, ampliación de la difusión cultural y la extensión académica, vinculación nacional e internacional, administración y gestión institucional. Digamos que son los ejes de su gobierno inmediato y son sobre los que hemos trabajado para definir un proyecto de reforma. Con esto voy a concluir, para si hay alguna cosa que interesara comentar. Son esos 7 ejes más 2 ejes transversales, el de igualdad de género y el de sostenibilidad, ¿no? Que son de la mayor importancia. Y con esta propuesta básicamente es con la que convenció a la Junta de Gobierno de que era la mejor opción, ¿no? El tema de la universidad incluyente se da en un contexto de muchas tensiones frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La universidad mantiene una constante tensión frente al gobierno, y el gobierno pasado decidió poner en jaque en diferentes momentos a la universidad en jaque, ¿no? Y la propuesta del rector tiene que ver con esto, ¿no? Con algunos puntos que no están aquí, pero que están en la que sigue. Democracia como punto número 1, y que es regresar al ideario, digamos, más de resolución, de atención social que se había generado en el post-68 y que en los 70, en el modelo del rector Soberón, se aparcó, se quitó por completo. Y aquí el rector hizo una declaración muy directa en términos de la recuperación de una perspectiva democrática. Y democrática en 2 sentidos. Democracia en la toma de decisiones. En México decir cogobierno es casi referir a Satán, porque no es lo más común. Pero entonces se habla ahora de otros conceptos como el de gobernanza, y los cuerpos colegiados son muy referidos para fortalecer la legitimidad de las decisiones, ¿no? El rector está planteando fortalecerlos de manera efectiva. En fin, hay todos estos puntos que ustedes tienen. El tema de la universidad al servicio de la nación también lo resalto porque tiene que ver con en el pasado sexenio el presidente insistió que la universidad se había derechizado. Y esto fue un discurso que nos puso en mucha tensión a los universitarios, que nos dividió entre nosotros también, pero que puso al gobierno en una posición, digamos, muy de reto hacia la institución universitaria. A mí me parece que si lo leemos en términos políticos, que es como se debe leer, el programa del rector responde a esas ideas, a estas insinuaciones de la derechización. El presidente decía que la universidad se había neoliberalizado, lo cual era falso. Yo me permití escribir en el periódico que de ninguna manera, y la universidad no son solamente, que es algo que yo aprecio mucho de la UDELAR, no son solamente sus directivos. La idea de cogobierno, la idea de las comisiones, de alguna manera
horizontaliza no solamente las decisiones, sino la vida universitaria. Entonces, yo he buscado resaltar en el discurso que la universidad de ninguna manera es exclusivamente el rector y los directores. La universidad son los profesores, la universidad son los estudiantes, y la posición de todos ellos obviamente está presente. Bueno, el impulso a la carrera académica tiene que ver con reivindicaciones muy concretas de la planta académica. Tenemos algunas condiciones de inestabilidad laboral para el profesorado que el rector está ofreciendo superar. Tenemos también la obligación y la necesidad de fortalecer y renovar la docencia en sus diferentes niveles. Esto es, digamos, el corazón de la universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura con diferentes programas, la investigación también, la difusión cultural está aquí, la vinculación y la administración y la gestión institucional, que a mí me parece que todavía en este esquema se queda corto. No se está planteando, digamos, todavía entrar tan a fondo, pero me parece que el plan tiene una condición enunciativa y no limitativa, y esto lo hemos discutido con el rector. Obviamente nos marca una ruta, pero pensamos que se pueden hacer muchas cosas. En ese sentido es que se pensó en lanzar una propuesta de reforma que de alguna manera renueve la vida universitaria. O sea, ahora ya de hecho, casi todo lo que les he contado es como el diagnóstico, los problemas que tenemos, qué se piensa hacer de cara al futuro. Y hemos pensado en una reforma que tiene tres dimensiones: la institucional, la académica y la de normativa y de gestión. Y de alguna manera hemos recolocado la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional bajo esta modalidad de reforma. Es un nuevo empaque que marca otras prioridades, ¿no? En la parte institucional se busca resaltar el papel de la UNAM frente a la nación y la sociedad. O sea, un poco el reclamo que nos hace el gobierno, que nos hizo el gobierno reiteradamente, es que la universidad no estaba jugando con la cuarta transformación. Probablemente ustedes escucharon esta idea de cuarta transformación. El presidente López Obrador decía: México ha tenido tres grandes transformaciones. La independencia en 1910, la reforma la independencia en 1810, la reforma en 1867 y la Revolución Mexicana en 1910. Y su propuesta era que iniciaríamos una cuarta transformación, por eso le llaman la cuarta transformación, y él se comprometió mucho con esto, ¿no? No sé en qué nivel, si eso trasciende el mero eslogan, pero el reto que nos puso a la universidad era que jugáramos más en el escenario de la cuarta transformación. Él tenía mucha ilusión en que la universidad hiciera suya la cuarta transformación, y nada más lejos de eso. La universidad se mantuvo con una conciencia social, digamos, que honraba su tradición, pero que de ninguna manera entraba a la coyuntura de la cuarta transformación. Pero bueno, en la reforma institucional se habla de esto, ¿no? Cómo la universidad sí está comprometida con la nación más allá del proyecto gubernamental, ¿no? Esta sería el gran compromiso, y bueno, él finalmente ya se fue, y la universidad sigue manteniendo este compromiso y ha reivindicado también que la autonomía
es ante todo ante la sociedad, ¿no? La autonomía universitaria es un derecho que en el que el último beneficiario no es el ámbito universitario, sino la sociedad nacional. Esto lo hemos discutido mucho, un poco en el sentido de fortalecer la misión de la universidad y el uso de esta atribución o de esta característica histórica de las universidades. Fortalecer la gobernanza, por supuesto, y esto pasa por el tema de los órganos colegiados, en términos de la UDELAR sería propiciar un cogobierno. El cogobierno no forzosamente tiene que ser paritario, ni es una constante, sino el gobierno es una condición en la que los estudiantes y los diferentes estamentos universitarios tienen participación en la construcción de las decisiones. Y esto fortalece la gobernanza. La gobernanza supone la participación de los gobernados en la construcción de las decisiones. Y esto es algo en lo que estamos trabajando en la propia universidad. Y hay un compromiso institucional en términos de integridad, todo el tema de ética, el tema de no plagio, el tema de originalidad de los trabajos académicos, el tema de igualdad de género, prevención, atención de las violencias, eso es crucial en mi país y en la universidad también lo es. Sostenibilidad, por supuesto, salud integral. La pandemia nos trajo efectos muy singulares en términos de la salud mental, por ejemplo. Tenemos una suerte de efectos no deseados en el profesorado y en el alumnado, derivado del aislamiento, derivado de muchas condiciones, y hoy no es que hoy la gente tenga más problemas de orden de salud mental, sino que están flotando y se están haciendo más evidentes, ¿no? En la universidad se está reclamando, por ejemplo, la neurodivergencia como una condición que tiene que ser comprendida por la institución. No sé qué tanto eso tiene ecos aquí en Uruguay, pero en el caso de la UNAM es un reclamo que está muy presente, ¿no? El tema de la atención a personas neurodivergentes y que plantean su derecho a que la universidad lo considere. Todo esto es un reclamo inédito para las universidades y una universidad tan grande como la de México, pues lo tiene que considerar, no puede simplemente omitirlo. Y el tema de la construcción de un espacio seguro es fundamental. O sea, ¿cómo blindamos a nuestra universidad de las violencias? Las violencias de género y las violencias producto de las vulnerabilidades diferentes de las personas, de los estudiantes, las profesoras y los profesores. O sea, ahí tenemos 500,000 de personas en esta universidad en términos de estudiantes, académicos y directivos que necesitan algún esquema que blinde la seguridad. Y bueno, todo esto tiene que estar acompañado por una política estudiantil y comunitaria que la favorezca. La reforma académica me parece que es lo central, procesos que van dirigidos a las actividades sustantivas, a la docencia de investigación y difusión, tema de profesores, tema de todo, desde su ingreso, su estabilidad y su evaluación. Las formas de evaluación, por ejemplo, se están pensando, ahora la evaluación tiene un correlato económico. Ya se ha factorizado lo que llaman el pay for merit, impera en la universidad, tanto trabajas, tanto te pago. Y esto obviamente ha distorsionado el trabajo de los académicos, porque muchos académicos están más preocupados por publicar artículos y libros, buenos, malos y regulares, pero menos por el trabajo con los estudiantes. Y hay una cosa que es muy importante, las universidades, aún las universidades que hacen investigación, tienen como primer compromiso la docencia. Y esto la Universidad Nacional lo está reconociendo. En términos de fortalecer los bachilleratos, tenemos
3 modalidades diferentes de bachilleratos, las licenciaturas que implican en todos los campos del conocimiento y que implican pues también las modalidades presencial, a distancia y otras, y situados geográficamente en diferentes puntos, unos en el corazón de la Ciudad de México, otros en el entorno periférico de la Ciudad de México y otros en otros estados de la República. La universidad ha puesto sedes en varios lugares. También fortalecer la investigación y la vinculación, también profundizarla, tanto en el nivel nacional como en el internacional, pero de una manera también directa al sector productivo y al sector social. Por último, hay una propuesta de reforma normativa y de gestión que tiene que ver con la temática de la legislación universitaria y los programas universitarios. El eje es la descentralización, la simplificación, el fortalecimiento de las normas, el tema de sustentabilidad de la gestión, que ya hay una idea general, y hay otro tema de infraestructura que acompaña, digamos, a la propuesta de reforma. Esto es en síntesis lo que les puedo contar. Me parece que he resaltado algunos temas problemáticos. Esta es la salida que se pretende lograr, es la propuesta del rector Lomelí y que se está empezando a discutir en diferentes ámbitos de la universidad. En términos de forma, tenemos un esquema en el que muchos de estos puntos están en una matriz y generarán documentos ad hoc, no investigaciones, pero sí queremos que todos los temas estén muy informados, muy documentados por especialistas, y después de ahí generar foros de discusión en diferentes espacios, algunos promovidos por la Administración Central de la Universidad y otros simplemente dejando a las comunidades que se expresen. No queremos hacer una camisa de fuerza en la que todo tenga que responder a un esquema único, sino que las propias comunidades y los sectores puedan expresarse. Habrá de todo en este ejercicio, porque habrá quien acompañe la propuesta y habrá quien se exprese también de manera crítica, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. Después viene una fase ya de implementación de programas que lo que buscará es definir prioridades y tiempos. Una cuestión muy importante que está… Ahora, todo esto está vivo, así como el documento de la UDELAR en movimiento. Esta propuesta de reforma está absolutamente viva. De hecho, les quiero decir que es la primera vez que presento, digamos, en público una idea global de la propuesta. Y no sabemos exactamente en qué va a terminar, pero sí lo que buscamos es que se genere el máximo diálogo posible, que las posiciones diferentes se expresen libremente y que podamos pues tener un buen resultado en el mediano plazo. Estamos también por definir la temporalidad, porque esta coordinación… les decía de las prioridades, no podemos lanzar los 30 puntos que están aquí a la vez. Habrá unos que se quedan enunciados, pero habrá cosas que ya se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de atender el deber ser de la universidad se está trabajando desde el primer día de la gestión. El tema de reformar la organización de los académicos, ya hay grupos de trabajo que
lo están haciendo. Ahora solo le queremos dar integralidad en una propuesta ya más precisa. Y lo que quedé con el rector de la Universidad Nacional fue en pensar qué es lo que vamos a anunciar primero, qué es lo que se va a lanzar, porque tiene que buscarse una oportunidad en términos temporales para que esto vaya cuajando. Hay también voces del partido hoy hegemónico, que es el Movimiento de Renovación Nacional Morena, que están planteando, esto se los cuento también, que me parece relevante, están planteando reformar a la universidad desde fuera. Y esto obviamente nos preocupa mucho, porque lo que queremos es tener con oportunidad una propuesta de reforma hecha por universitarios. No necesitamos que nos reformen los diputados y senadores de la República, que son ajenos a la vida académica o universitaria, sino ahí reivindicamos mucho, independientemente de nuestras posiciones y simpatías políticas, defendemos a nuestro espacio institucional y defendemos su condición de autonomía, su condición académica. Y también estamos buscando una perspectiva temporal de corto, mediano y largo plazos. ¿En qué medida estas propuestas pueden irse desdoblando en términos de temporalidad, ¿no? Y estos son temas donde, les repito, el proceso está vivo y todavía tendrá algunos ajustes. Pues les agradezco mucho la atención, espero que haya sido más o menos claro y que no haya resultado tan pesado porque era largo. Pero bueno, muchas gracias. No sé si alguien tenía alguna pregunta, alguna consulta. Hola, gracias. Gracias, profesor. Realmente un panorama histórico y actual que es un aporte. Yo iba a preguntar, usted lo anticipó al final allí, que estaban manejando obviamente el plano de las temporalidades. Y mi pregunta es una invitación, digamos, a lo que se pueda agregar. Primero por las temporalidades, porque, digamos, por ejemplo, un rectorado tiene un determinado tiempo, entonces, dentro de ese esquema, ¿cuáles son los tiempos que ustedes están manejando? Y por otro lado, usted estableció una relación entre temporalidad y oportunidad, es decir, ¿qué es lo que vamos a anunciar primero para verlo, las oportunidades? Ahí también se podría pensar en una retroalimentación positiva, digamos, ¿no? Es decir, las oportunidades precipitan precisamente tautológicamente la oportunidad de ir por determinados temas, o tienen una definición a priori de definamos primero lo que queremos plantear y quedamos a la espera de la oportunidad, saliendo de la base de que las oportunidades no solamente se definen externamente, sino que se construyen. Entonces, si se pueden agregar algunas reflexiones al respecto y opiniones, claro. Sí, bueno, muy brevemente tomo esta intervención más como una opinión y como un elemento para incorporarlo a lo que estamos haciendo, ¿no? Esta confluencia entre temporalidad y oportunidad es lo que los politólogos anglosajones llaman el timing, ¿no? Y esto es, me parece que una de las características del actual rector. Él tiene un sentido del timing muy agudo
y me parece que será una de las cuestiones que habrá que atender, ¿no? El escenario además es complejísimo porque la llegada de la nueva presidenta nos plantea enigmas, nos plantea escenarios que no conocemos. Ya ayer les había yo compartido que me da mucho gusto personalmente. En mi trabajo no lo sé, es un escenario inédito, no sabemos cómo va a funcionar. Ella es una líder estudiantil, una militante de base, y ella tiene un enorme convencimiento de los movimientos de base. Claro, en este momento los movimientos de base no son los movimientos de base de los 80s y los 90s, son movimientos muy difíciles. Ayer se conmemoró 2 de octubre la masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco y hubo una marcha. La presidenta convocó a una disculpa pública a la ministra de Gobernación para presentar pues la pena del Estado por la masacre a los estudiantes, y fue muy bien recibida. Pero en la marcha participaron estos personajes del bloque negro, que yo no sé si aquí tienen presencia, pero en Europa, en los Estados Unidos funcionan claramente, y ayer hicieron destrozos. Entonces, las bases hoy son bases de todo tipo, ¿no? Y muchos critican a los movimientos estudiantiles, a los movimientos juveniles de nuestra época como movimientos paradójicos que no todo el tiempo tienen una reivindicación clara, sino su reivindicación está cerca de las manifestaciones del anarquismo. Un anarquismo además también redefinido, un anarquismo que no es el clásico, sino que busca la exaltación de la violencia. En fin, todo este escenario es importante en este momento, y en el caso de la UNAM hemos tenido manifestaciones muy, muy complejas, difícil de entender. El tema del Me Too se convirtió en el caso de la UNAM en un problema muy serio. Cerraron la Facultad de Filosofía y Letras las mujeres por varios meses. De hecho, casi se perdió un semestre en la Facultad de Filosofía, y solo la pandemia frenó en ese momento la explosividad, ¿no? Y era un movimiento muy confrontativo, ¿no? Que difícilmente plantea. Bueno, todo eso está jugando en este escenario, ¿no? En el escenario de la propuesta de reforma, ¿no? Sabemos que habrá manifestaciones de este tipo, radicalidades que no gustarán. Y hablábamos ayer también de cierto status quo universitario al que también le dará preocupación este nuevo tono, ¿no? Esto se está cuidando.